servicio. Pienso terminar a tiempo, porque quiero hacer a las 11 o antes. Y pase, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo te sientes? Bendiciones. Cool. ¿Noah? ¿Noé? Cool. Bueno, felicidades, Dios le bendiga. Felicidades. Dios le bendiga. Como estábamos diciendo, el deseo es ya terminar antes de las 11, por supuesto, pero quiero unos momentos con los hermanos después del servicio, eso de las 11 y 20 minutos para que salgan, coman, charlen un ratico, tengan un poquito de compañerismo. Pero les quiero plantear algo a los hermanos, okay? Algo que la iglesia quizá pueda hacer más para los misioneros. No lo que nosotros podemos hacer para la iglesia. Muchas iglesias hacen eso. Dicen, puedes hacer más, tienes que hacer más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que la iglesia ya tiene la capacidad de hacer para hacer más por los misioneros. Por los que están en los campos, en lejanas tierras, sacrificando sus vidas, peligrando sus vidas, con esfuerzos que nosotros quizás ni podemos imaginar. Y eso es del cual quiero hablar, y si están de acuerdo, solo planteamos a toda la iglesia. No es algo que decidiremos hoy. Es algo del cual hablaremos, consultaremos, lo pondremos en oración una semana. En la próxima semana nos reuniremos y hablaremos de lo que sentimos que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. What I've been saying is very simply, I'm going to hopefully stop here at a little bit before 11. But about 11:20, I want to get with the guys, the men of the church, all of them, and plant an idea in them. It's not about what we can do for the church. A lot of pastors are always saying, you can do more, you should do more for the church. I'm not talking about that. I'm talking about what the church is already capable of doing, and that what we should do for the missionaries who are out on the foreign field, endangering their lives, risking their lives, pouring out their lives in a mission field that at times we probably couldn't even imagine what they're going through. And what we as a church can do with what we already have. I'm not asking anybody to do anything else. That's between you and God. But I'm saying what the church should be doing as a church to further the gospel and help these people, as the church in Philippi and Corinth helped Paul and his team on their mission fields. No estoy hablando acerca de lo que, como dije, algunos pastores siempre están presionando. No es eso. Es lo que la iglesia ya tiene. Y como las iglesias en Filipi y la iglesia en Corinto ayudó a Pablo en el campo misionero, nosotros también podemos tener una parte en tal obra hoy día. Amén. Así que hablaremos de eso después del servicio. En los días de hoy, con todo lo que está rápidamente aconteciendo en el mundo, todo. Si prestamos atención a las noticias, estamos viendo el mundo en alboroto, completamente en alboroto. Hay peligro de guerra nuclear como no lo hemos tenido desde 1961, cuando Rusia y los Estados Unidos estaban confrontados y ya amenazando un intercambio de misiles nucleares, en lo que le llamaron el crisis de Cuba, cuando John F. Kennedy estuvo confrontando a Nikita Khrushchev en Rusia. Estamos cerca. Los dignatarios de Rusia ya han dicho que no está fuera de sus acciones usar bombas nucleares, misiles nucleares.
empezaron una guerra. No les voy a hablar de toda la política. Los Estados Unidos tuvo una tremenda culpa en provocar lo que pasó. Si quieren saber cómo lo sé, háblenme después del servicio, pero los Estados Unidos, este país, tuvo grande culpa en provocar lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Grande culpa. No tiene que ser así. Pero ahora Ucrania está invadiendo a Rusia, que ellos no lo imaginaban. Y Rusia, estoy seguro que ellos desearan desencadenar nucleares en vez de ser conquistados. Así son ellos. Todo lo que tienen que hacer es mirar la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania los invadió y ellos perdieron como 25 millones de soldados defendiendo su territorio. No están temerosos de hacer lo que tienen que hacer para proteger su patria. Por lo tanto, estamos en tremendos peligros hoy y solamente Dios lo está deteniendo. If you look at the news today, you see the world is in an uproar. We are at the door of a nuclear exchange like we haven't been since the Cuba crisis in 1961, 62, when John F. Kennedy faced off with Nikita Khrushchev over the missiles that were in Cuba. And the world held its breath as there was a risk of an interchange of intercontinental ballistic missiles, nuclear war. Today, the United States is very guilty of provoking the war in Ukraine and Russia. Very guilty. Humongously guilty. And the Russians invaded, obviously we know Ukraine, but now that the Ukrainians have committed or implemented a counteroffensive and have crossed into Russian territory, Russian dignitaries have said it publicly that nuclear weapons are an option. Nuclear weapons are an option. And so since the early 1960s has the world been facing a possibility of an interchange in nuclear war. The Russians, if you look back into the history of World War II, lost about 20 to 25 million soldiers defending their homeland against the invasion of Nazi Germany. They are not afraid to do what they need to do to protect their homeland. The only reason that the world hasn't come undone is because God still is on the throne and He decides when and where. He decides. La única razón por cual el mundo no se ha desencadenado todo es porque Dios sigue en su trono y Él decide los eventos del mundo. Él decide, no nosotros. Él tiene su plan, Él tiene su agenda y el libro de Apocalipsis sí se va a cumplir. God has His plan, God has His agenda, and the book of Revelation will be fulfilled. It will be, as He said, no different. Lamentablemente, cristianos tienen y pueden tener, pero no ejecutan su influencia en el ambiente, en la onda en cual viven, que puede hacer una grande diferencia en cuanto a la calidad de vida que vivimos. Unfortunately, Christians could but do not have or do not execute and perform the influence in their environment that they should for the quality of life that we should have. They don't. They should. Cristianos, a veces porque no les ha llegado así a las puertas de ellos, viven sus vidas un poco no desorientados, pero desconectados de lo que está pasando en otras partes del mundo. En vez de ser muy involucrados en su oración, en su corazón delante del trono de Dios, para que haya por lo menos en su día un avivamiento, un paro de lo que es la corrupción en su tierra por un tiempo. No lo hace. Christians should but don't take an active role and a care
before the throne of God in their society to bring about a revival, a repentance upon the nation, and maybe stay the hand of God for a while before the judgment falls. We see that in the land of Israel during the days of Josiah. Vemos eso en los días de Josías el rey. Ya Judá e Israel se habían contaminado y corrompido y ya el juicio de Dios estaba determinado. Pero había un rey, se llamaba Josías, descendiente de David. Y él fue un catalista de traer un avivamiento a Israel para que por lo menos un tiempo hubiese o no sucediera el juicio de Dios. Cuando él se quitó del escenario, el juicio de Dios cayó sobre Israel por los pecados de sus padres, por los pecados de la nación. For a while, Josiah was a catalyst. He was a descendant of David. God had already pronounced the judgments that would fall upon Israel, but Josiah was a catalyst to bring about a revival in the nation. When Josiah died, judgment came. Judgment came. All the children, all the families of those that were in Israel, everybody suffered. Everybody was affected when judgment came. Los niños y las familias en Israel fueron afectados cuando el juicio cayó sobre ellos. Mi esperanza es el rapto de Dios. Pero si no viene, tengo una tarea que hacer hasta que venga. My hope is in the rapture. Until it comes, I need to be occupied praying, interceding for the nation, for my family. Until it comes. Vayan conmigo al libro de Josué, capítulo 7. Go with me to Judges, or Joshua chapter 7. No pienso terminarlo hoy, pero vamos a mirar un principio bien impactante en nuestras vidas. Hermano Alejandro, pueden bajar la temperatura, eso como de 68. Ok, gracias. We're going to look at a principle that will impact us and can impact all of us. Joshua chapter 7. Joshua chapter 7. Déjame darte el punto en adelante y vamos a ver cómo se desencadena aquí. Let me just tell you the point, and then we'll read about how it is developed here. El punto es simple. Un hombre causó juicio sobre toda la nación por su desobediencia, por su meter su mano a lo maldecido, por su desobedecer a Dios. Juicio vino sobre la nación por uno solo. Y el líder no estaba desinteresado. El líder siendo Josué, el quien siguió a Moisés. Josué, cuando se entera lo que ha pasado, se cae de rostro en suelo ante de Dios y se queda ahí todo el día, suplicándole a Dios. Y Dios le dice: levántate de ahí, hay pecado en el campamento. Y por eso el campamento de Israel ha sido afectado. Gracias. The point is this: there was sin in the camp. One of the men of Israel had extended his hands to that which God had cursed and had told Israel, don't do this. Don't do it. He'd given them clear instructions. But because of one man, the entire nation now reels at the impact of what God has allowed to happen. And the leader is not a disinterested individual. He's not apathetic. He falls down on his face before God. He is not somebody that, as we see today, say, oh, life is great, enjoy, why are you so upset? Joshua was a leader, and he was upset over what had happened in Israel because of sin in the camp.
God's people should never be indifferent over what's happening around them. Never. Never. La gente de Dios nunca deben de ser desinteresados con lo que está pasando a su alrededor. No lo hice yo, no me afecta a mí, no es culpa mía, vivo feliz. No. Entre hoy y la próxima semana vamos a ver cómo el pueblo de Dios y los líderes de Dios reaccionaban en lugar de pecado y de corrupción a su alrededor, ante de Dios. Para tomar y acarrear la atención de Dios y suplicarle a Dios para que no viniese el juicio sobre ellos. Between today and next week, we're going to see how the people of God need to react when there's sin in the camp. Not indifferent, but very much engaged. Appealing to the heavens, appealing to God. In a broken heart for what is happening so that the wrath of God and the judgment don't fall upon the nation. Unfortunately, too many Christians take the wrong attitude. Well, you should just have an attitude of joy. Yeah, I've got joy that the Lord is coming, but I have very much sorrow over what I see all around me. Un cristiano debe tener mucho gozo en que Él es salvo y viene y un día va a estar con el Señor, pero por el momento debe de haber una cierta tristeza por lo que está alrededor de nosotros y cómo nos puede afectar a nosotros y nuestras familias. Versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Anatema significa lo maldecido. Los hijos de Israel. Nota que habla de los hijos. Fue uno. Pero Dios habla y dice aquí los hijos como plural. Todos. Notice that God says, but the children of Israel, only one extended his hand to touch the accursed, to betray his own nation. But God says the children of Israel have committed a provocation. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, tomó de lo maldecido, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí Dios lo ve y lo declara en detalle, quién fue y la familia de quién. We see here that God very much in detail says who did it and whose family they belong to. And that the wrath of God had been lit against the children of Israel over one man. Over one. You think, why is that fair? You ask her, well, why is that fair? I didn't do it. Uno se puede preguntar, ¿por qué es justo eso? Yo no lo hice. Porque sí debemos de mirar lo que pasa en nuestro ambiente y comunidad para poner una actitud de que eso aquí no se acepta. It's because we should all have an attitude that is very much projected from us that those things should not happen. We should have an attitude, and everybody should know that we do not accept certain conduct and behavior. We don't accept it. Paul rebuked the church of Corinth. He rebuked them because they thought, oh, we're under grace. Look at us. Look how grown up we are in grace. This person over here is laying down with the wife of his father. These people are committing sin. This is all going on. And Paul's like, no, you should have been mourning. You shouldn't have been happy. You shouldn't have been thinking, oh, wow, we're in grace. We're doing a great job. No, Paul said, you should have been mourning and grieving over what has happened in your midst. Pablo les reprende a la iglesia en Corinto porque uno se estaba acostando con la mujer de su padre y había muchos otros pecados entre ellos en esa iglesia, y Pablo les escribe, les dice, ustedes se están jactando como si son mayores y maduros en la gracia de Dios, como mira qué tolerables somos,
cuando deberían en vez de estar tristes por lo que ha pasado en su iglesia, tristes. En vez de ser tristes, en vez de ser acongojados, estaban celebrando. Mira que mira por la gracia de Dios, mira cómo toleramos las cosas. Eso no es la gracia de Dios. Eso no es la gracia de Dios. They were saying, look at how mature we are. Look at what we're tolerating. Look how we're exemplifying grace. And that's not exemplifying grace. I've heard a pastor with my own ears in a church service one time said that if we're not testing the grace of God, we're not living as Christians. Something to that effect. He said that. I guarantee he probably doesn't know Romans chapter 6, where we should not presume upon the grace of God. Yo escuché con mis propias orejas un pastor en un servicio así. Si no estamos probando la gracia de Dios con vivir sueltamente, no estamos viviendo a lo máximo como cristianos. Estoy seguro que él nunca o sabe o entiende Romanos capítulo 6, donde enseña nunca debemos estar presumiendo sobre la gracia de Dios. Eso no es el Espíritu de Dios. It's not the Spirit of God. We should care what's happening in our environment. We should care what's happening in our church. We should care what's happening in our family. We should care what's happening in our country, in our community. We should care, and we should be interceding before God and saying, oh God, stop this. Oh God, I pray. I spend time praying against things. I spend time praying for things, but I spend time praying against things, and I name them. Why not? Paul told one guy, you'll be blind for a while, for a season, because you were basically an obstacle for this man getting saved. And to another place in the book of Galatians says, I wish you were all mutilated, those that are trying to convince you otherwise. That was Paul. En un lugar, Pablo le sentencia a un hombre a la ceguez porque él trató de parar al procónsul de oír el evangelio de Dios. Y le dijo, tú vas a estar ciego por una temporada por tu maldad. En otra ocasión, en el libro de Galatas se dice, yo quisiera que esos que los están molestando fuesen mutilados todos por la manera en que los están estorbando su fe. Eso es en el Nuevo Testamento, hermanos. Yo me paso tiempo orando por cosas, pero yo me paso un montón de tiempo orando en contra de cosas. Y los nombro por nombre. Y nombro a personas por nombre. I also name names of people that I pray against. I pray against them and I ask God to rebuke them by name. By name. Why? ¿Por qué? Porque yo no quiero ser afectado y no quiero que mi familia sean afectados y mis hijos y mis nietos sean afectados por la culpa de algunos. Y Dios mirando a mí cómo yo me siento y cuál es mi actitud acerca de lo que está pasando en medio de la comunidad en la cual yo vivo. Me importa, me debe de importar. Si yo voy a ser sal y luz, me debe importar. You see, I spend time praying against and I name names. Why? Because I don't want to be affected. I don't want my family, my children, my grandchildren affected because of things that are evil, that God will bring judgment upon the nation. I care. And if God tells me to be salt and light, then I'm not to have an apathetic attitude. Not to have an apathetic attitude. Yo no debo tener una actitud apatético. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betavén, así al oriente de Betel. Y les habló diciendo, subir y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Jai.
Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai, y no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Ahí falló él, no le preguntó a Dios si debía hacer eso o no. Josué falló ahí. Él estaba confiado que todo estaba bien, pero él no indagó a Dios si debía y si Dios estaba permitiendo esto. Joshua failed here. He didn't ask God. He didn't inquire of the Lord. He was very confident. We don't need to take everybody down there. We don't take the entire army. Just take a few down there, a few thousand, because we got this. We just took Jericho. We've got this. And he didn't do what his future king of Israel would do. David would always ask God, should I or should I not do this? Should I not? And Joshua failed here. Josué falló. David, el rey, años que venían, siempre le preguntaba a Dios, mi padre, ¿haré o no haré esto? Y Dios le contestaba. Pero en su confianza no debida, pensando, acabamos de terminar a Jericó, así que no fatigues a toda la nación o todo el ejército, llévate unos pocos miles porque ahí lo vas a acabar. Él falló y no indagó a Dios cómo estaba el estatus de su pueblo ante él y si él lo estaba permitiendo. You see, Joshua, in his confidence, overconfidence, never asked of God the status of his people and that God was with him for this. Huge mistake. Huge. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales subieron delante de los de Jai. Y los Jai mataron a ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo, Señor Jehová, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos a todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ahí está Josué. Él debería, antes de comenzar el empeño, debería haber empezado rostro en suelo, indagando a Dios. Pero como no lo hizo así, al último se queda postrado en tierra, lamentando su decisión y lamentando el resultado de lo que había pasado con Israel. O nos humillamos antes o nos tenemos que humillar después. Joshua should have started out like this. Humbled before the Lord and asking God, are we in condition? Should we go? I'm asking direction. He should have started like that. Humbled. But he ended up like that. You either start out humbled or you will end up humbled. You either start out humbled with God, inquiring of him, or he will humble you in the other end. Sometimes in our children we see and we excuse all kinds of things that God says, you better not excuse that. And the biggest example is Eli in the Old Testament. If you haven't read it, you really need to know your Bible and you should read that. God is not a respecter of persons. A veces excusamos ciertas cosas con nuestros hijos. Es tremendo error.
El ejemplo más grande que tenemos en el Antiguo Testamento es Elí. Y si no conoces la historia de Elí, debes de conocer tu Biblia. Porque hay tremendas lecciones ahí que nos pueden preservar de mucha maldad en nuestras vidas. If we don't know those examples, we should learn them so that we avoid a lot of heartache and pain in our lives. Ahí está Josué, acongojado, triste, hablando como los que antes decían: oh Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste aquí en la otra parte de la tierra cuando Dios muy claramente le había dicho que lo hiciera? La culpa no lo tenía Dios, la culpa lo tenían ellos. Here's Joshua speaking like the folks that didn't have any faith. Oh God, why did you pull us out of here? Oh God, if you had just left us on the other side. When God had very explicitly had told him what to do. The problem wasn't God. The problem was them. The problem was them. Versículo 10, verse 10. Y Jehová le dijo a Josué: levántate, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto y que yo les mandé. Y también han tomado el anatema, lo maldecido, y hasta han hurtado, robado y han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Jehová le está hablando al líder de Israel, diciéndole: levántate, y esto es la razón por cual Israel está en la condición en cual está. Usted y yo debemos de ir ante Dios continuamente y indagando el estatus nuestro y de nuestra familia, y orando por ellos como lo hacía Job todos los días. Oraba por sus hijos porque quizás han blasfemado a Dios. We should always be before the Lord, inquiring as to ourselves and our families, as did Job, who daily sacrificed and prayed to God for his children because maybe they had blasphemed the name of God. Maybe they had blasphemed the name of God. He didn't think, well, not my children, they're angels. He didn't think that. He said, I'm going to be inquiring of the Lord and interceding for my kids because they might have already blasphemed in their heart. Be careful how highly you think of your children. Be very, very careful. Ten mucho cuidado como tú piensas de tus hijos. No son angelitos, son pecadores, y si son salvos por la gracia de Dios. They're not little angels, they're sinners, hopefully saved by the grace of God. Here's a leader on his face before God. Do you think the leaders of this country are on their face before God? I don't think so. I don't think so. Do you think the leaders of the nations around the world are on their face before God? ¿Tú crees que los líderes de este mundo están postrados ante Dios, buscando, indagando de Él? No lo creo. No lo creo. ¿Tú crees que los líderes de este país están postrados ante el rostro de Dios, indagando e intercediendo por el país? No lo creo. ¿Biden? ¿Kamala Harris? ¿Nancy Pelosi? Come on, por favor. ¿De veras? You really? Nancy Pelosi, Biden, Kamala Harris, do you think they're on their face before God? No. No, they're not. I heard one man this week, his name is Robert F. Kennedy, talk about how much he has prayed to God, and they hate him. And they hate him. They killed his father and they killed his uncle back in the 1960s.
The CIA was very complicit in that. Escuché a un solo hombre esta semana, Robert F. Kennedy, decir cuánto el apellido y buscado de Dios. Mataron a su tío, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963, si me acuerdo, y mataron a su papá en los 1960s. Y complícito parece que fue el CIA. La corrupción en este país es profundo. The corruption in this country is profound. You don't want to know it, it would scare you. Tú no quieres saber la magnitud de corrupción que hay en este país, te asustaría. Te asustaría. ¿Tú sabes por qué no te das cuenta? Porque estás seguro que tú prosperes para que no estés mirando a la corrupción que están haciendo. They make sure that you're prospering and doing good. As long as you're doing happy, you're not looking into the closet of the mess. So go ahead and take an attitude of, oh, everything's okay, I'm okay. And not realize one day God will judge this nation. Sigue adelante, pensando que todo está bien, disfrutando de la vida, gozando de los deleites, sin importar los esqueletos que están escondidos en el closet de este país, que un día por cual Dios lo va a juzgar. Levántate, Josué. Israel ha pecado y han quebrantado, verse 11, mi pacto, y yo les mandé también, han tomado el anatema, ya están robado y han mentido y han guardado las cosas en su interés. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Verse 12. Por cuanto han venido a ser anatema, maldecido, ni estaré más con ustedes. Qué triste, qué horror. Que Dios te diga, yo no estoy contigo. What a horrible thing that God would say, they've touched the curse and I'm not even with you guys. You're not going to be able to do front to your enemies. Si tú no destruyes el anatema en medio de ustedes, if you don't destroy that wicked thing in your midst. If you don't destroy it. Levántate, sacrifica o santifica al pueblo y di, santifícase pues mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Se acercarán pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, digo, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Por los varones. Varón, tú tienes mucha responsabilidad. Tú no puedes abdicar tu responsabilidad ante Jehová. Tú no puedes. Y hermana, cuidado con quien tú te casas con varón. Cuidado con quien tú te casas, porque ese varón debe guiar su familia en las pisadas de Jehová. God here is talking to the families of Israel, and at the end he says, and I want the men of that family to stand before me. Men, you've got to understand the responsibility that God has placed on you, and ladies, you had better be very careful who you marry, because the head of your home should be that man. God did not change a thing. Dios no ha cambiado nada. El varón de Jehová debe lidiar su familia con convicción de las cosas para que su hogar mantenga santificada su casa. The men of God should walk in such a way that they're careful what is in their house, so that it doesn't go wrong with their families. It's his responsibility, ladies. Es la responsabilidad de él, hermanas.
versículo 16. Perdóname, el 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, por 15 y 16, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Será. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Será, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá. Dios nombra el culpable, su padre, su abuelo, su bisabuelo y toda la tribu. God names the man, his father, his grandfather, and the entire tribe behind him. The entire patriarch. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me cubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así ha hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y mira, aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo. Ellos no estaban dilatando, fueron corriendo, tenían prisa a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Ouch. Afectó a toda su familia. Afectó a toda su familia. He affected his entire family. If you read in Joshua 6, we don't have time, you'll see why this is happening, because God told them, don't touch it. God told them, don't touch it. Si quieres saberlo cómo pasó esto aquí, puedes leer, después no tenemos tiempo, el capítulo 6, y vas a ver que Dios le dijo: no lo toques, no lo toques, no lo codicies. Versículo 25, verse 25, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Le pregunta: ¿por qué nos has turbado? Josué le dice a este hombre: nos has turbado a todos. A todos, a tu familia. Joshua says, you have troubled all of us. Even your family, you have troubled us. That is not the attitude of today. We've gotten so far from caring. We've gotten so far from caring that we have lost sight of the biblical lessons that God has told us about how we should be concerned about our surroundings. Eso no es la actitud de hoy. Nos hemos alejado demasiado de la actitud que los hijos de Dios deben de tener acerca de sus alrededores y lo que está sucediendo. Dios nos dijo que fuésemos un catalista para el Señor, fuésemos sal y luz, y que influyáramos nuestras ondas. God has told us to be salt and light. He has told us to influence our surroundings. I almost daily send messages to my kids of things God has placed on my heart, whether they like it or not. That isn't for me. It's for me to love what God said and give them that and to warn them. Like Abraham told the rich man, hey, you in your life did what you were going to do, but Lazarus here,
He's different. That's why you're in hell and he's with me. And he's never going to pass to you. And that rich man said, Abraham, father, even though Abraham was his father, Abraham put him in his place, which he already was in his place. Tú y yo debemos de tener mucho cuidado y ser concernidos y preocupados por nuestros hijos. Diariamente yo le mando mensajes a mis hijos bíblicos que se me impresionen a mí, y si les gusta o no les gusta, yo se los mando. You probably have the last one I sent this morning to all of my kids. Esa muchacha, esa mujer de ahí, seguro que tiene el último que le mandé aún esta mañana a todos ellos, advirtiéndoles, warning them, because I care, porque me importa. Entonces, versículo 25. 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Ouch. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Me parece demasiado severo. Ese es el problema. Que no tememos a Dios. Some people say, well, that's also awful severe. That's the problem. People don't fear God. People don't fear God. God has given us examples. He doesn't always treat us this way. A lot of times he has a lot of mercy. But he's telling us, if it weren't for my mercy, there go you. If it weren't for my mercy, there go you. Muchas veces Dios no nos trata como debemos de ser juzgados y nos extiende mucha misericordia, pero a vez en cuando nos da como aquí ejemplos y nos dice, si no fuese por mi misericordia, ahí irías tú. Ahí irías tú. El salmista dijo, solo por la gracia y la misericordia de Dios es que no somos consumidos. Solo es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Sus misericordias son nuevos todos los días. The psalmist said, only by the mercy of God are we not consumed. His mercies are new every day. But that is an example of how bad it is. We just don't look at it that way because we don't see things from God's perspective. La cosa es que no vemos las situaciones a través de la vista o perspectiva de Dios. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. It's only by the mercies of God that we're not consumed. Y levantaron sobre el 26, levantaron sobre un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. And God turned from his wrath after they had piled up a monument on that day. And God turned from his wrath. Now, I want you to consider. Yo quiero que consideres. Si Dios fue tan severo con la nación de Israel que Él ama, por eso, ¿cuánto debe estar airado Él con esta nación, con todo lo que han hecho? If God was that angry with that nation over that one thing, imagine how angry God is over the sins of this nation, the multiplied many sins of this nation.
I want to put you more in perspective. Pero quiero poner más en perspectiva. Entonces, ¿por qué, si no fue eso, murió Jesús en una cruz? Si la cosa no fue tan mal, entonces ¿por qué vino Jesús a morir cruelmente sobre una cruz? Porque Él vino a pagar esa cuenta. Porque Él tomó esa ira sobre sí. Él es Dios Santo. Los ángeles cubren sus ojos con sus alas y sus pies los cubren y no pueden mirar a la santidad de Dios y dicen: Santo, Santo, Santo. 3 veces: Santo, 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 Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que eres y es que has de venir. Los mismos ángeles en el cielo que están alrededor del trono cubren sus rostros y claman: Santo, Santo, Santo. Es el Dios Todopoderoso, que eras y que es y que has de venir. Y ese Santo Dios, por amor por ti, por amor por mí, tomó todo ese pecado, ese juicio determinado y esa ira, y Él mismo lo recibió sobre una cruz. Eso muestra el amor de Dios por ti, el amor de Dios por tu familia, el amor de Dios por este mundo, que dijo: yo tomaré la consecuencia, no quiero que lo pagues tú. You see, that should tell us of the holiness of God, whom the angels in heaven cover their eyes with their wings and their feet with their wings, and they cry out: Holy, holy, holy. 3 times holy, Father, Son, and Holy Spirit, is the Lord God Almighty, who was and is to come. He is holy. And the fact that He came to the cross demonstrates His love for us, for me, for you. That instead of judging us because we're not holy, He said: I will take the guilt, I will take the punishment, I will take the judgment. I will do that because He wants us to live. He doesn't want to judge us, He wants us to live. So therefore, a holy God took our sin upon Himself on the cross. La cruz muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. The cross demonstrates that God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. God loves you. God doesn't want to judge you. God has paid the price for you. You should have a heart like He has over what's happening around you and not be indifferent. Dios te ama. Dios pagó la cuenta por ti con su propia sangre. Y por lo tanto, como nos amó y nos salvó nosotros siendo suyo, debemos de tener la misma actitud con el pecado alrededor de nosotros, de mirarlo como tan mal que es. Fue tan mal que la única forma que Jesús pudo salvarnos fue sobre una cruz. It was so bad that the only way that God could save us was because of the cross. Don't minimize sin. Don't minimize sin. No hagas mínimo el pecado. Le costó la sangre de Jesús. It cost Jesus His blood. Don't minimize sin. La semana pasada, Karina estuvo aquí y trajo un amigo. Y no fue accidente que él estuvo aquí ese día. Tenía un interés que no tenía nada que ver con Dios, pero ese interés fue el vehículo para que me lo trajesen a mí. Me quería hablar del ejército, del cual él tiene interés en entrar en el ejército de este país. Empezamos la conversación en mis experiencias como soldado.
Pero Dios me abrió la puerta para hablarle a él de su necesidad de salvación. Y ese muchacho me dijo, no sabía que iba que iba a ir al cielo. Estaba confundido. Pero le pregunté, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? Dice, sí, quiero ir, quiero ser salvo. Sinceramente. Y la semana pasada él puso su fe en el Señor Jesús como su Salvador, ahí mismo sentado. Y le pidió a Dios la salvación, creyéndole en su corazón. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Traer la gente al Señor. Porque muchos confundidos quieren saber, pero están confundidos, pobrecitos, quieren saber la verdad. Last week there was a young man Karina brought to church. Sat in the back. They brought him to me because he had a desire to join the army, and as I get, let's talk to George because he's spent time in the army. So we brought him to me, but that was a door, a vehicle for me to talk to him about his salvation, his spiritual status. When I asked him about that, he was confused. But he said, I want to know I'm going to heaven. I want to be saved. And sitting back there, he trusted Jesus as his Savior and prayed that God would save him. That's what we should be doing. That is what the church should be doing. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Vamos a ponernos de pie en nuestro feet. Padre nuestro, te suplicamos, Señor, por favor, háblanos, llénanos, complétanos. Llénanos de tu celo, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu propósito aquí en la tierra, para que en verdad seamos la sal y luz. Haznos ver las cosas como tú las ves. Haznos sentirnos como tú te sientes de lo que está alrededor de nosotros. Father in heaven, Father, you would fill us and fulfill us, complete us. Filling us with your Spirit so that we would be the salt and light we're supposed to be. And God, that we would have a heart like yours, that we would feel about the things around us as you feel about them, and not be callous, and not be indifferent. Que seríamos como tú eres, Señor, no indiferentes, no apatéticos, pero bien concernidos con lo que está pasando a nuestro alrededor y orar. No solamente sentir, pero actuar en oración, pedir y suplicar al cielo, confesando los pecados de la nación, pidiendo, Señor, un avivamiento, pidiendo un arrepentimiento, pidiendo que tú intervengas, como en los días de Josías. Father, that we would not be indifferent, but that we would be very, very concerned. And the concern would drive us to prayer, to action, to pray for repentance in the nation, to confess the sins of the nation, to plead with God for revival upon repentance, and that God would intervene as he did in the days of Josiah before the judgment fell. Before the judgment fell. Antes que venga el juicio, Señor, que tu pueblo sea ferviente en oración, buscándote a ti, Señor, que tú intervengas por la maldad que está pasando alrededor de nosotros, tan sucio, tan vil, tan malvado. That you would intervene, oh God, because of the sin all around us, how vile and wicked and perverse the sin is. En tu nombre solo pido, y si hay alguien aquí que no es salvo, que este día no se vaya sin que sea salvo. And Father, if there's somebody here not saved, that they would not leave for today unless that happens, they get saved. And lastly, if there's anybody here that needs to be baptized, that they would make it known and set a time for that. Y últimamente, si hay alguien aquí que no es bautizado, que lo haga conocido y tome ya y determine un tiempo para hacer eso. En el nombre de Yeshua, tu Hijo. In the name of Yeshua, I pray, amen. Dios los bendiga.
es increíble. Wow, man, that's awesome. That's so cool, man. Felicidades, hermano. So cool. My little child. Congratulations, My huh? little child. Now you're an ant. You a fire ant, a red ant, just kidding. Felicidades, hermano. Dios bendiga. Dios bendiga. Felicidades. Hermano, Dios bendiga. Felicidades, Dios bendiga. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?